Bien. Hermanos, buenas noches. Pues vamos a dar inicio a esta reunión de estudio. Pues recordamos que el pastor anda enfermo, entonces no va a venir el día de hoy, pero no quisimos como que dejar pasar la reunión de hoy, cancelarla y pues dar aunque sea un estudio pequeño de evangelismo, de qué es evangelizar, de cómo podemos llevar a cabo el evangelismo. Y les digo, pues va a ser un tema pequeño, en realidad es nada más como un repaso de qué es lo que debemos hacer cuando predicamos el evangelio. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sale? Vamos primeramente a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor. Bien. Señor y bendito Padre nuestro, te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, tener vida, Señor, hasta este momento, porque nos has dado ese aliento, Señor, y nos has permitido venir a tu casa, Padre. Nos has permitido escuchar, Señor mío, y nos has concedido el estar en tu presencia como hermanos para estudiar tu palabra, Señor, para poder comprender un poco más de esta comisión que tú nos has dado de predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos, te ruego, mediante tu Espíritu Santo, a que nuestros corazones, Señor, sean redargüidos para predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, te ruego, a comprender esta misión que tenemos, Señor, y a que podamos llevarlo a cabo de la mejor manera, Señor, como tú lo has mandado. Te rogamos, Padre, todo esto. También te pedimos, Señor, por nuestro pastor que está pasando por este momento de enfermedad, de dificultad ahí en su familia. Señor, te rogamos que tú le bendigas, le guardes, Señor, y le des una pronta recuperación, Señor mío, para que pueda estar nuevamente con nosotros. Pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues quiero iniciar con una oración, bueno, una frase más bien, acerca de que muchas veces hemos predicado mal el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo que hemos predicado mal el evangelio? Porque muchas veces hemos escuchado o incluso lo hemos hecho. Yo puedo decir que he caído en muchas cosas al momento de predicar el evangelio, como decirle a una persona: es que Dios puede ayudarte con tus problemas, ¿no? Buscando atraer a esas personas a la iglesia, buscando atraerlas para que escuchen el evangelio y pueda ser atractivo para ellos. Muchas veces hemos escuchado Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿no? O Dios puede ayudarte a que te vaya bien económicamente, o Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Yo creo que esa es una de las frases que más yo he escuchado a la hora de que las personas predican el evangelio, o incluso hemos llegado a escuchar el típico: yo predico a Dios con mis obras, ¿no? Pero en realidad nuestras obras como tal no predican el evangelio. Nuestras obras dan esa, llamémosle, como esa fuerza, como ese testimonio de quiénes somos realmente y de que lo que predicamos lo vivimos. Entonces le da ese énfasis a quiénes somos, que somos creyentes, que seguimos a Dios, y quién es Dios, ¿no? También. Pero eso no es como tal predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque eso no les dice que ellos están en pecado. No les dice que deben de arrepentirse, no les dice que deben creer en Cristo. Entonces, hasta ahí, pues no se les ha predicado como tal el evangelio, porque tampoco saben que va a haber una resurrección y va a haber una vida eterna, ¿verdad? Entonces, también podemos haber llegado a escuchar, o lo hemos hecho. Yo puedo decir que hace algunos años yo pensaba que el hablar de mi testimonio era predicar el evangelio, pero en realidad eso tampoco lo es. ¿Por qué? Porque, sin embargo, cuando nosotros hablamos y decimos: Dios ha transformado mi vida, mira, Él ha hecho esto en mi vida, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque damos ese refuerzo a lo que tendríamos que decir a continuación, que es el evangelio, que es la resurrección de los muertos, que es la vida eterna, la gloria venidera, el pecado. Ahora,
nuestro hermano Higinio hubo un tiempo que estuvo llevando a cabo mensajes acerca del evangelismo y habló mucho acerca de que predicar el evangelio no es hacer una oración de fe, o no es llevar a las personas a que hagan una oración de fe. ¿Por qué? Porque esto tiende a darles una falsa esperanza a las personas de que realmente son creyentes, o de que realmente han creído en Cristo y ya van a ser salvadas, cuando a lo mejor ni siquiera han comprendido que deben arrepentirse, ¿no? Ahora, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo antes de su partida, de decirnos, vayan y prediquen el evangelio. Todos ustedes que se creen, más bien todos ustedes que son creyentes, que son mis discípulos, tienen este mandato, tienen esta obligación realmente de predicar el evangelio. Dice, id y predicad, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, yo creo que no es necesario en este momento que hablemos de que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos que tenemos como iglesia, como creyentes, la responsabilidad de predicar el evangelio. De lo que quiero que estemos hablando el día de hoy es prácticamente qué cosas son las que debemos de hablar cuando predicamos el evangelio. Y prácticamente son 4 cosas. Lo decía nuestro pastor el miércoles pasado, si mal no recuerdo, que cuando hablamos del evangelio se tocan 4 puntos. Uno es la creación, la caída, la redención y la restauración o gloria venidera. Y ahorita voy a ahondar un poquito más en cada uno de esos puntos. Aquí la cuestión es que el propósito de cuando nosotros predicamos el evangelio es llevar al pecador a ver su necesidad de Cristo y que su salvación no está asegurada en que ellos hayan tomado la decisión de seguir a Jesús como tal, sino que está arraigada en la fe que nos ha dado Dios para creer en su gracia por medio de Cristo. Entonces, el punto del evangelio es llevar al pecador prácticamente al arrepentimiento. Ese es el propósito de predicar el evangelio. Una vez que el pecador ha sido convencido de su necesidad de salvación, de su necesidad de un Salvador, de su necesidad de este Mesías, de este Cristo, es en ese momento cuando podríamos decir, ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ha reconocido su condición delante de Dios. Ahora, ¿cómo lo llevamos ahí? Eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cómo llevamos a una persona a comprender la necesidad que tiene del evangelio, la necesidad que tiene de Cristo? Y esto es prácticamente hablándole del pecado. Algo que a muchos de nosotros pues no nos gusta, ¿no? Confrontar a las personas. Porque hablarle del pecado a una persona nos va a llevar a una confrontación muchas veces. Ahora, ¿qué más se necesita para hablar del evangelio? ¿Cómo llevamos a una persona al arrepentimiento? Hablándole del pecado, hablándole de quién es Dios, de quiénes son ellos, del castigo de Dios para los pecadores
y en ese momento decirles que ellos son pecadores y que ese castigo es para ellos a menos de que crean y se arrepientan. Esa es la parte que no nos gusta hacer y esa es la parte más necesaria. Y no lo digo porque a mí me gusta confrontar a las personas ni porque nos guste ponernos a pelear con las personas, pero podemos ver algunos de esos ejemplos en Hechos capítulo 3. Vamos a ir ahí. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo... Denme un segundo. Desde el versículo 11. Vamos a leer desde ahí hasta el 26, prácticamente lo que resta del capítulo. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a dejarlo tantito hasta ahí. Bien, ¿qué vemos a Pedro hablándole aquí a los judíos prácticamente? Porque son quienes estaban en ese momento ahí. Después de que Pedro sana a este cojo, vemos que dice que la multitud concurrió a ellos, ¿no? Y Pedro aprovecha esta oportunidad. Dice: tengo gente aquí que está a mi alrededor. Se acaba de hacer un milagro, obviamente pues por la gracia de Dios. Tengo la oportunidad en este momento de predicar el evangelio. Y algo importante es reconocer esas oportunidades que tenemos en nuestra vida de predicar el evangelio, que no necesariamente se van a dar, pero también nosotros tenemos que buscarlas, ¿verdad? Pero aquí vemos que Pedro aprovecha esa oportunidad y lo que hace es reconocer primeramente quién es Dios. Les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿no? Les está diciendo quién es Dios, les está diciendo es el mismo Dios que ustedes y yo tenemos. No les estoy predicando un Dios diferente, les dice Pedro, sino el Dios de Abraham, el Dios de ustedes, judíos, ustedes israelitas, ese mismo Dios que ustedes dicen tener. Entonces, pero ahora lo que Pedro hace es confrontarlos con su pecado. Pedro no se esconde para decir: es que tú pecaste. No, Pedro es directo y les dice: a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, les dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes se negaron al santo y después les dice: mataron al autor de la vida. Aquí vemos un ejemplo claro en la escritura de cómo es predicar el evangelio. Y esto es parte de... A veces sí queremos suavizar el pecado porque decimos: es que si le digo esto se va a enojar, ¿no? Ya me va a dejar de hablar, o ya no me va a decir, ya no va a querer juntarse conmigo, o ya no me va a hacer descuento porque es el de la tienda, ¿no? A lo mejor. Pero la realidad es que Jesús nos dice:
bienaventurados, ¿no? Cuando sean vituperados por mi causa, por causa de mí. Entonces, cuando hablemos del Evangelio, no se trata de suavizar las cosas. Claro, tenemos que ser inteligentes para hablar, tenemos que ser sabios para hacerlo. Ahora, continuamos en el versículo 17. Continúa Pedro diciendo en su discurso: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Vamos a parar tantito en ese versículo. Lo que vemos que Pedro está haciendo aquí es: bien, ustedes han pecado, probablemente ni siquiera lo sabían. ¿Por qué? Porque no reconocían a Cristo como el Mesías, ¿verdad? Y les dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho, ¿verdad? Entonces, pero después de eso, Pedro continúa diciendo: Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Pedro usa las Escrituras para predicar el Evangelio. Y podría Pedro dar testimonio desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, que es lo que había en ese tiempo de las Escrituras. Podría dar testimonio de Cristo desde Génesis hasta Malaquías, diciendo: todos sus profetas hablaron de Cristo y se cumplió lo que ellos dijeron, que era que su Cristo iba a padecer. Así nosotros también debemos buscar usar las Escrituras. No se trata de usar nuestra sabiduría, no se trata de buscar defender nuestra fe simplemente con nuestros razonamientos, con nuestra lógica, sino que se trata de usar las Escrituras porque estas son las que tienen poder y porque el Espíritu Santo a través de ellas es que redargüyen al pecador de su pecado. Entonces, versículo 19 dice: así que, aquí está el llamado que hace Dios, ¿no?, a todos nosotros. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bien, vamos a parar hasta ahí. Prácticamente en esto que acabamos de leer vemos quién es Dios, vemos la confrontación o la condición del hombre, cuál era la condición de los judíos delante de Dios, que era que, pues como todos nosotros somos pecadores, la redención. ¿Por qué? Porque les habló de la salvación por medio de Cristo y de la fe en Él, y que por esa misma fe había sanado al cojo. Y cuarto, les habló de la resurrección, les habló de la venida, ¿no?, de la restauración. Gracias. Entonces, se tocan los 4 puntos, prácticamente. El de la creación como tal no se toca porque probablemente no era necesario hacerlo con los judíos, porque ellos conocían bien el Génesis, ¿verdad? Ahora, los otros puntos, lo que es la caída, la redención y la restauración, Pedro los toca. Y es un ejemplo de cómo nosotros debemos predicar el Evangelio. Ahora, no se trata nada más de que nosotros estemos hablando con las personas y que sea una comunicación unilateral prácticamente, ¿no? Se trata de que llevemos al pecador, llevemos a la persona a la cual estamos hablando del Evangelio a reflexionar. El punto es conocer
qué piensan ellos de lo que se les está diciendo, porque así también nosotros podemos entender cuál es su condición y realmente si están comprendiendo lo que se les está diciendo. Ahora, lo que debemos provocar entonces en ellos es un diálogo. ¿Qué es lo que hacía Jesús al momento de hablar el Evangelio? Predicaba muchas veces con parábolas. Y las parábolas nos instan o nos llevan a reflexionar de qué trata realmente esta parábola. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en las personas al momento de predicarles el Evangelio. Llevarlos a pensar, a que sean conscientes. No apelamos nada más a sus emociones. O sea, no buscamos que se emocionen simplemente. Buscamos que comprendan, que razonen. ¿Por qué? Porque les estamos dando razón de nuestra fe, que es lo que dice Pedro, ¿no? Cuando defendamos nuestra fe, den razón de ella, con mansedumbre, dice. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24. Nada más para darles un poquito del contexto. Pablo es aquí cuando llega a Atenas y empieza y ve cómo está la ciudad, que dice que está entregada a la idolatría, y es ahí donde él ve la oportunidad y dice, pues aquí voy a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, versículo 24, se lo resumí demasiado, ¿verdad? Si lo quieren leer, pues lo leen en casa. Bien, Hechos 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, hasta aquí les quiero hacer la pregunta, ya que esto es un estudio, creo que podemos apelar un poquito al diálogo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué de los 4 puntos que dijimos que se deben de tocar ven ahí? Creación, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Ven algún otro o nada más la creación? Caída, ¿verdad? ¿Dónde vemos la caída, Isra? Así es, exactamente. Prácticamente en estos versículos vemos 2 puntos: la creación y la caída. La creación, pues creo que es evidente, ¿no? Al momento de que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El punto 2, que es la confrontación del pecado o la caída del hombre, cuál es su condición delante de Dios. Pablo les está diciendo prácticamente, ustedes han caído en la idolatría. ¿Por qué? Porque Pablo había visto que adoraban un sinfín de dioses. Tan es así que tenían un altar al Dios no conocido porque temían que hubiera otro Dios al cual ellos no conocían y no querían hacerlo enojar. Entonces tenían otro altar también. Decían al Dios no conocido por si acaso, ¿verdad? Ese era el punto de los atenienses. Entonces, aquí Pablo los confronta diciéndoles, el Dios del que yo les hablo, el único Dios,
no habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombre como si los necesitase, como si necesitase de algo. Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Entonces, hasta aquí vemos que Pablo les dice, han caído en la idolatría, son idólatras y piensan que Dios los necesita, cuando ustedes son los que necesitan a Dios. Y ustedes palpando podrían llegar a conocerle. Les dice, pero Dios no está lejos, no está lejos de nosotros. Porque dice, en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿verdad? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Por qué vuelvo a mencionar este versículo? Y es algo que hablábamos con los jóvenes el sábado. Porque muchas veces, y me cuento en ello, nos aislamos tanto en el mundo cristiano que hemos dejado de ver y de saber cómo se desenvuelve el mundo allá afuera. Pablo no solo apela a su conocimiento de las Escrituras, sino que apela al conocimiento de quiénes eran ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él sabía cómo algunos poetas tenían ciertos versos. Este es un verso de un poema, cuando dice, porque linaje suyo somos. Es un verso de un poema griego. Entonces, Pablo también conocía un poco de la cultura de ese tiempo. Ahora, ¿es malo para nosotros como cristianos aislarnos tanto del mundo al punto de que no conozcamos ni siquiera ya cómo es? ¿Por qué? Porque no podríamos llegar a predicarles realmente. O sea, eso podría ser un obstáculo para nosotros al momento de tratar de llevarlos al Evangelio. Porque muchas veces vamos a decir conceptos como, sí, es que pues ya somos justificados, ¿no? Por gracia. Y Jesucristo en la cruz hizo expiación por nuestros pecados. Y son términos que suenan muy bien, y son términos bíblicos, y son términos teológicos. Pero las personas allá afuera no los van a entender. Y no los entienden. Y a veces, hasta nosotros como cristianos ni siquiera los entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que conocer al mundo. Recordemos que Jesucristo anduvo, y es de mucho de lo cual los fariseos lo acosaban, lo criticaban, era ¿por qué este come con pecadores? ¿Por qué este anda con pecadores? ¿Por qué? Porque el punto de él era predicar el Evangelio y decirles, el reino de Dios se ha acercado. El punto de él no era divertirse entre ellos. ¿Mande? Exacto, o ser igual. Diferenciemos algo. Aquí no estoy diciendo que, pues como tenemos que conocer al mundo, pues vamos a las fiestas y a las borracheras y todo esto. Para nada. Estoy diciendo únicamente que no nos aislemos al punto de que desconozcamos cómo es el mundo. Porque eso nos va a impedir o nos va a poner obstáculo al momento de hablar con no creyentes. Bien, aquí vemos entonces que Pablo usa el lenguaje de ellos para predicarles el Evangelio también. Entonces, continuamos. Nos quedamos en el versículo... en el 29, ¿no? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Bien, el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, tocamos entonces el punto de la redención aquí, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vemos aquí como otra vez se habla del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Evangelio, llevar a las personas al arrepentimiento. Dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, entonces del versículo 30 al versículo 34, vemos cómo Pablo toca los otros dos puntos, ¿no? Redención y restauración. La restauración lo toca en el versículo 31 y 32. ¿Por qué el 32? Porque cuando dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice que se burlaban de él, ¿no? Entonces, entendemos que Pablo no solo les habló de la resurrección de Cristo, de la vida venidera, sino que también les habló de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando prediquemos el Evangelio, o más bien, esto se lo llevan de tarea, el hecho de analizar estos textos nuevamente, ver qué es, más a profundidad, en su casa lo pueden reflexionar, y si dicen, bueno, pues es que no sé cómo predicar el Evangelio, Hechos está repleto de predicaciones del Evangelio. Ahí, ¿por qué? Porque pues fue en el momento cuando Cristo se fue y empezaron los discípulos a predicar el Evangelio, y Pablo fue el principal, ¿no? Vemos ahí cómo fue predicando en un lugar, en otro. Pero entonces podemos ver que el propósito del Evangelio es llevar a las personas al arrepentimiento, hacerlos que puedan reconocer y ver su pecado. Yo sé que no es popular esto de pues el pecado y que son pecadores y todo esto. Tampoco vamos a llegar y les vamos a decir, oye, te vas a ir al infierno. Pues no, ¿verdad? O sea, no es el punto. El punto es hacerlos reflexionar acerca de esto, hacerlos comprender. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que vemos que Pedro, Pablo, los demás apóstoles, vemos a Felipe también cuando habla del Evangelio, con se me fue, el eunuco de Etiopía, ¿verdad? Que estaba leyendo el capítulo de Isaías 53 y decía, pues, ¿quién me puede hablar de esto? Pues yo te puedo hablar de eso, vamos hablando de esto, ¿no? Entonces, también podemos ver que se necesita conocimiento. Sí se necesita conocimiento, pero el hecho de que nosotros no conozcamos, podríamos decir, de principio a fin, las Escrituras, no nos exime de que debamos predicar aún así el Evangelio. Tocamos aquí que deben ser 4 puntos los que debemos de tocar. Ahora, no pueden decir que saliendo de aquí se van en la ignorancia de saber, no, pues ¿cómo predico el Evangelio? No, pues ya se les dijo qué es lo que trae cada uno. Es su deber, ahora sí, escudriñar más allá, ¿no? Muchas veces lo que yo he visto es que de repente no sabemos cómo llegar con las personas. Muchas veces creo que ese es como el obstáculo más grande, ¿no? Es que ¿cómo inicio? ¿Cómo voy a llegar? Pues ni siquiera lo conozco. Te encuentras a alguien en el jardín, ¿no? Y dices, ¿cómo llego? ¿Qué le digo? Y de repente ese es como el obstáculo más grande en nuestra mente y decimos, no, es que, no, así no, de esta forma no. Y ya se fue la persona y ya no le pudimos hablar. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Usen cualquier cosa que esté a su alrededor. Claro, definitivamente. Y ahorita quiero tocar ese punto. Usemos todo lo que esté a nuestro alrededor para hablar del Evangelio. Justamente hace rato estaba con mi esposa y me decía, bueno, donde está nuestra casa, como a 3 casas, está un señor que vende tamales. Y me decía mi esposa, ¿cómo le podemos hablar al de los tamales? Y me decía, él a veces nos regala tamales. ¿Por qué? Pues porque es buena gente, ¿no? Qué bueno. y nos regala tamales y me decía mi esposa, yo creo que lo que voy a hacer es decirle, así como usted tiene gracia de nosotros en regalarnos tamales, pues Dios tiene gracia de nosotros en regalarnos a Cristo, regalarnos la vida eterna, y ahí voy a comenzar, ¿no? Hermanos, busquemos cualquier pretexto. La realidad es que no hay excusa para no predicar el Evangelio. Podemos usar cualquier cosa, incluso la tecnología, podemos usar
¿ya viste cómo se ve el cielo? Dios hizo su gran creación, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Creo que el obstáculo está más bien en nuestra mente y lo ponemos nosotros, de decir, es que no sé cómo llegar. Busca la manera, siempre hay una forma, siempre hay una forma. O simplemente llegar y yo de repente una vez llegué con una persona y le dije, oye, ¿tú crees en Dios? Así directamente, no sabía ni cómo hablarle, pero dije, así voy a llegar, pues tengo que predicar el evangelio, ese es mi deber, ¿no? Esa es mi comisión que el Señor me manda. Ahora, justamente ahorita comentaban acerca del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros cuando vayamos a predicar el evangelio, más bien antes incluso de predicar el evangelio, estemos orando. Pidamos al Señor todo el tiempo pidamos al Señor que se nos abra puerta, ¿no? Dice Pablo, se me ha abierto puerta ancha y eficaz para predicar el evangelio. Incluso Pablo le pide a los efesios que oren por él, para que él pueda hablar con claridad el evangelio. Y yo les comentaba a los jóvenes, imagínense, si Pablo pedía oración por él mismo para predicar el evangelio, y Pablo era un súper erudito de las escrituras, o sea, conocía las escrituras de principio a fin y se las sabía de memoria, yo casi creo, ¿cuánto más nosotros no necesitamos oración? Necesitamos pedir al Espíritu Santo, pedir a Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé esa gracia para predicar el evangelio y para que se nos abra esa puerta de predicar el evangelio. Cuando estemos predicando el evangelio a una persona, sigamos orando para que Dios nos revele cómo y que nos dé sabiduría, porque muchas veces las personas preguntan cosas que ni por aquí nos pasan. O sea, realmente, si ustedes han predicado el evangelio a alguna persona, estoy seguro que de repente las personas les han preguntado alguna cosa que te quedas así de, ¿y eso? Pues no recuerdo haberlo visto en las predicaciones, no lo he escuchado en el YouTube. Entonces, sí, debemos seguir escudriñando nuestras escrituras, pero oremos incluso en ese momento, así, Señor, dame sabiduría en este momento, no sé cómo contestar, ayúdame. Entonces, antes, durante y después de haber predicado el evangelio, porque nosotros lo único que hacemos es regar la semilla, aventarla, traemos nuestra bolsita y vamos aventando la semilla. Esa es nuestra única responsabilidad. No quieran pensar ni se frustren porque ustedes más bien no vean en las personas una respuesta positiva al evangelio, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Dios es quien da el fruto. Dios es quien decide si llueve o no en esa semilla que se acaba de aventar. Dios lo decide. No está en nuestras fuerzas ni nosotros vamos a convertir a las personas. El trabajo del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Claro, el propósito de que nosotros prediquemos el evangelio es buscar llevar a la persona al arrepentimiento. Pero no somos nosotros quienes lo logran, es el Señor. Entonces, ese es un punto importante. Después, entonces, de haber predicado nosotros el evangelio, pidamos al Señor que dé fruto esa semilla. Ahora, descansemos entonces en que Dios es el que salva. Y muchas veces tenemos este temor de ir y predicar el evangelio. Vamos a volver a Mateo, a nuestro versículo inicial. Mateo, versículo 28. Y versículo... Vamos a leer desde el 16. 28... Mateo capítulo 28, versículo 16. Del 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero dice, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, aquí dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Como les decía, muchas veces nosotros dudamos de nuestra capacidad para predicar el Evangelio. Muchas veces dudamos de si realmente podemos hacerlo o no. Pero aquí está el mandato del Señor de hacerlo, pero también está la confianza que nosotros debemos tener en Él y su promesa. Porque Él termina diciendo en el versículo 20, dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor termina de dar este mandato de la gran comisión diciéndonos: yo estoy con ustedes. Yo los he mandado a esta tarea. Dice Pablo, por la locura de la predicación somos salvados, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo piensa que estamos locos. Y realmente piensan que estamos locos. Pero el Señor nos dice: no temas. Vemos en los versículos anteriores que decía que los discípulos le adoraron, pero dice, pero algunos dudaban. Y después de eso Jesús les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, si nosotros confiamos o realmente tenemos una buena comprensión de quién es Dios, no tendríamos por qué temer, por qué dudar. Porque Jesucristo mismo nos dice: toda potestad me es dada, todo poder, toda majestad, todo imperio, toda potencia es mía. Y yo soy quien les digo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si en algún momento tenemos ese temor de ir con una persona, de ir con nuestro vecino, de hablarle a nuestro compañero de trabajo, hablarle a nuestro jefe, incluso a nuestros maestros para los que son más jóvenes, si tenemos ese temor, recordemos esto, que Jesús ha dicho: yo tengo el imperio, el poder, toda potestad me es dada y estoy contigo. Y no te dejaré solo. Hasta el fin del mundo estoy contigo. Y cierra Jesús diciendo: amén. Así sea. Entonces, confiemos en el Señor, en que sí, Él nos manda esta tarea, que nos van a tildar de locos, definitivamente, eso está asegurado. Y recordemos algo que se me pasó mencionar en el capítulo de Hechos 17 al final. Incluso las Escrituras nos dicen cómo las personas van a responder al Evangelio. Y lo vemos en Hechos 17, los versículos 32. Vamos a regresar ahí. Hechos 17, versículos 32 al 34. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, incluso las Escrituras nos dicen cómo va a responder la gente, cómo van a responder las personas. Si teníamos nosotros alguna duda de cómo sabemos si realmente las personas van a responder bien o no, pues las Escrituras se adelantan a eso y nos dicen: las personas pueden responder de 3 formas. Burlándose, dice, algunos se burlaban de él, y otros le decían: ya te oiremos de eso otra vez. El segundo tipo de personas van a responder con indiferencia. Algunos van a decir: sí, el evangelio, sí, el pecado, sí. Luego, el infierno, no pasa nada.
Me quemé el otro día en la estufa y no me pasó nada. Aquí ando. Aquí está el infierno. Exactamente, muchas personas dicen eso. Aquí está el infierno. El infierno son las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, unos se burlan, unos tienen indiferencia por el evangelio, no les importa simplemente. Te pueden escuchar hasta el final y terminar diciendo, pues sí, luego voy a la iglesia, ¿no? O sea, bien por ti y qué bueno que estás haciendo esta tarea, ¿no? Pero hasta ahí. Pero otros dan fruto. Y gloria a Dios por ello. Porque dice, más algunos creyeron. Y yo digo, Dios quiera que nos toque ver, ¿no? Que nos toque ver esa conversión en el momento, ¿no? De algunas personas. Yo digo que si a mí me tocara ver eso, yo sería el más feliz del mundo. No me ha tocado hasta ahorita, pero imagínense, o sea, en ese momento, más algunos creyeron y dieron fruto. ¿Por qué? Porque dice, se empezaron a juntar con él, lo buscaron. Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y dice, y otros con ellos. Y algunos de ellos estamos aquí. Y estamos aquí porque alguien tuvo el amor suficiente y la misericordia suficiente por nuestras almas que decidió dejar ese obstáculo atrás de su mente de decir, ¿cómo le hablo? Es que, ¿qué le voy a decir? Es que miles de pretextos, pero dijeron, le tengo que predicar el evangelio. Y nos predicaron. Y aquí estamos, para la gloria de Dios. Somos un fruto de esa semilla que fue esparcida, que fue regada y dio fruto a su tiempo, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos tener amor por alguien, prediquémosle el evangelio, porque la muestra más grande de amor hacia una persona es hablarle de su condición actual y de la vida eterna, de quién es Dios y de que lo necesita, de que necesita esa salvación. Ahora, no quiero terminar este mensaje, estudio, sin una exhortación. Hay algo importante que debemos recordar y hay que ser serios en esto. Estamos tratando con personas, estamos tratando con almas. No es un proyecto nada más de evangelismo, ¿no? No es nada más de, pues voy a salir a predicar y pues ya cumplí, ¿verdad? No lo veamos como algo que debemos de cumplir y ya. Hablamos de personas a las cuales debemos hablarles de su salvación para que no perezcan eternamente. Y yo creo que ahí es donde a veces se nos olvida o no dimensionamos la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nuestros ojos tan puestos en lo terrenal que pensamos que se nos olvida que hay una vida después de esta vida, que es la vida eterna. Alguien nos amó tanto como para predicarnos acerca de la salvación y tuvo ese cuidado de nosotros. Nosotros también hagámoslo y seamos serios de que si lo vamos a hacer, hagámoslo pensando en que estamos tratando con el alma de una persona y de que a lo mejor, no estoy diciendo que así es, estoy diciendo que a lo mejor la única oportunidad que esa persona va a tener de escuchar el evangelio es cuando tú le prediques. Puede ser. No lo sabemos. Pero si está en nuestras manos, debemos hacerlo. Entonces, sus almas nos han sido puestas en nuestras manos para que seamos ese instrumento que Dios usa para su salvación. O para su condenación también. Porque recordemos, la palabra del Señor no vuelve vacía. O bien es para arrepentimiento, fe y salvación, o bien es para condenación. Porque hay personas, como los que vimos, que se burlan o que son indiferentes,
que esa palabra que les ha sido predicada va a ser para que no pongan un pretexto en el juicio de decir, es que a mí nunca se me predicó el evangelio. Si te predicaron, te hablaron de Cristo, no quisiste, no viniste a mí. Bien, para no irnos tan así, voy a terminar en Isaías capítulo 43, versículo 11 al 13. Isaías 43, 11 al 13. Bien, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Tenemos esa confianza, hermanos. Dios es quien salva. Y vimos en Apocalipsis que cuando Jesús se presenta a una de las iglesias, le dice, yo soy quien abre la puerta y nadie la puede cerrar. Yo soy quien cierra la puerta y nadie la puede abrir. Confiemos en el Señor, que si Él ha abierto la puerta, así va a ser. Y si no, también. De Él es, de Él, por Él y para Él es la salvación. Bien, vamos a terminar en oración. ¿Mande? Si gusta nada más oramos y al final, ¿sí? Gracias. Bien. Señor Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, conociendo, Padre, que somos pecadores, Padre, conociendo nuestra condición y necesidad, Señor, que tenemos de ti, que de cuánto, Señor mío, te necesitamos, y que en esta gran comisión, Señor, que tú nos has mandado de predicar tu evangelio, somos impotentes en cuanto a la salvación de las personas, Señor. Pero aún así tú nos mandas que a través de la predicación del evangelio, Señor, las personas se salven. Te rogamos, danos corazones entendidos, Señor, corazones que se duelan, Padre, por los perdidos y que busquen glorificar tu santo nombre, Señor, llevando a cabo esa comisión que tú nos has mandado. Te ruego, Padre Santo, que seas tú bendiciendo, Señor, esta obra de tu iglesia, Señor, y que nos ayudes a predicar el evangelio, Padre, a toda criatura, a ser discípulos, Señor, y a llevarlos a este bautismo, Señor, que tú nos has mandado. Danos las fuerzas, Señor, danos la sabiduría y la valentía, Padre, para predicar tu evangelio. Te ruego, nos guardes, Señor, guardes a cada uno de nosotros, y te seguimos pidiendo, Señor mío, por nuestro pastor, que tú seas obrando en su salud, Padre, que le puedas restaurar, Padre mío, de esta enfermedad por la cual está pasando. Pedimos misericordia para él, Señor, y misericordia también para nuestras vidas. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.